Hoy nos vamos a meter de lleno en una noticia que, la verdad, ha dejado un vacío enorme en Hollywood. Una noticia muy, muy dura, durísima. La trágica muerte del actor James Ransone. Y la idea que nos plantearon con este material es clara. No quedarnos solo en los titulares de TMZ o The Associated Press. Claro. La idea es intentar comprender la vida tan compleja del hombre que estaba detrás de esos personajes que no se te olvidan. Así es. Tenemos varios reportes de medios, desde The Guardian hasta CBS News. Pero lo más interesante es un perfil psicológico que nos ayuda a conectar un poco todos los puntos de su vida. Entiendo. El objetivo no es solo contar una tragedia, sino analizar una carrera que se forjó entre un talento innegable y una vulnerabilidad que era abrumadora. Vamos a explorar esa intersección tan difícil entre el trauma, el éxito y la presión de la vida pública. Y para entender a Ransone, creo que es imposible no empezar por el papel que lo lanzó, el que lo definió para muchísimos de nosotros. Chester Siggy Sobotka, en la segunda temporada de The Wire, un personaje que en ese momento, causó una reacción muy dividida. Totalmente. Siggy era un personaje muy difícil de querer. Era impulsivo, inseguro, casi un bufón trágico en los muelles de Baltimore. Siempre buscando la aprobación del padre, sí. Y tomando una mala decisión tras otra. Mucha gente lo encontraba irritante, insoportable incluso. Pero su arco es una de las representaciones más devastadoras del colapso de la clase trabajadora que se ha visto en televisión. Y fíjate cómo con el tiempo la percepción de Siggy ha cambiado, ¿no? Radicalmente. Sí, ahora se le ve como una pieza esencial. Es el corazón roto de esa temporada. Y aquí me surge una pregunta, ¿eh? Viendo de nuevo su actuación, ahora que sabemos todo lo demás, Claro. ¿Crees que la gente reaccionaba tan fuerte porque Ransone estaba canalizando algo demasiado real? Una desesperación que quizá no era del todo actuada y que por eso mismo nos incomodaba tanto ver. Esa es una observación clave. Él mismo describió Baltimore como un lugar que cría un tipo muy específico de bicho raro. con un filo duro, dijo. Exacto. No estaba hablando de un personaje, hablaba de sí mismo, de su identidad. Es muy posible que la autenticidad que le dio a Siggy viniera de un lugar muy personal de dolor, de alienación, y que el público, sin saberlo, estaba percibiendo esa verdad tan cruda. O sea, no interpretaba al marginado. En muchos sentidos, era el marginado. Él contaba que su madre lo salvó al llevarlo al Carver Center for Arts and Technology, un lugar que él describió como un santuario. Dijo que ahí su rareza no era un defecto, sino una herramienta. Es fascinante pensar en el arte como ese primer refugio, ¿no? El primer lugar donde pudo empezar a transformar su dolor en otra cosa. Un refugio que le permitió sobrevivir, pero que también sentó las bases de un patrón que veríamos en toda su carrera. Y su versatilidad es asombrosa, no se quedó estancado. Para nada. Pensamos en Generation Kill, otra joya de HBO, donde hizo del cabo Josh Ray Pearson. Un personaje totalmente distinto, lleno de un humor súper mordaz, un observador cínico en medio del caos de la guerra de Irak. Sí. Y las fuentes mencionan algo que me parece fundamental. Él dijo que esa experiencia le ayudó a conectar con la historia de su propio padre, que fue veterano de Vietnam. O sea, no era solo un trabajo, era una búsqueda personal. Exacto. Una forma de procesar su propia herencia familiar a través de la actuación. Quizá buscaba entender el trauma de la generación anterior. Y de ahí da un salto a un género que lo adoptó por completo, el cine de terror. Se convierte en una figura icónica con Sinister, It Chapter 2, The Black Phone también, y en esos papeles vuelve a interpretar a hombres quebrados, nerviosos, superados por las circunstancias. Sí. El ayudante del sheriff en Sinister, el Eddie Kasprak adulto atormentado por sus miedos de niño, o Max en The Black Phone. Un personaje entrañable, pero totalmente disfuncional. Parece que se sentía cómodo interpretando a gente que no estaba cómoda en su propia piel. Es que hay una cita suya de 2016 que, bueno, leyéndola ahora es absolutamente escalofriante. A ver, Me encuentro viviendo en mucha piel desagradable. Como resultado de eso, no siempre me siento bien. qué confesión. Es brutal. Él entendía su trabajo como una catarsis, como una forma de sacar sus demonios,
pero al mismo tiempo admitía el costo emocional que le suponía. Esa frase, vivir en piel desagradable, parece un puente directo a la otra mitad de su historia, ¿no? Totalmente. Porque mientras construía esta carrera increíble, cargaba con un secreto que lo había moldeado desde niño. Y aquí es donde tenemos que analizar a fondo esa vulnerabilidad que se escondía detrás del actor. Aquí es donde el análisis psicológico se vuelve fundamental para entenderlo todo. En 2021, Ransom hizo algo de una valentía increíble. Sí. Reveló públicamente que en 1992, con solo 12 años, fue abusado sexualmente de forma repetida por su tutor, Timothy Rualo. Leer el detalle que compartió es demoledor. Recordaba tener que lavar sangre y heces de sus sábanas para que sus padres no se dieran cuenta. ¡Qué imagen tan terrible! Te hiela la sangre, no solo por la violencia, sino por la soledad, la vergüenza que implica para un niño tener que ocultar algo así. Y esa palabra, vergüenza, es el núcleo de todo. Los perfiles conectan directamente ese evento con lo que él llamó una vergüenza de por vida. No es algo que se supera y ya. Para nada. Es algo que se te mete en la identidad si no se trata bien. Y esa vergüenza fue el combustible para todo lo que vino después. Un alcoholismo severo y una adicción a la heroína de 5 años que lo dejó con una deuda de $30,000. Usaba palabras como inútil, roto, irredimible para describirse. Es una autopercepción totalmente destrozada. Se veía a sí mismo a través de los ojos de su trauma. Sí. Y para colmo, cuando por fin buscó justicia, el sistema le falló. Este es un punto crucial. En 2020, denunció el abuso a la policía del condado de Baltimore, pero las fuentes dicen que tras investigar, los fiscales decidieron no presentar cargos penales. Sin muchas explicaciones públicas, además. Exacto. Y para un superviviente, esa falta de validación es devastadora. Es como si el mundo te dijera, tu dolor no importa, o peor, no te creemos. Puede ser increíblemente retraumatizante. Es una herida sobre otra herida. Y aún así, a pesar de todo esto, logró algo extraordinario. Alcanzó la sobriedad en 2006. Lo describió como un profundo despertar, justo antes de irse a África para filmar Generation Kill. Dijo que fue ahí, a los 27, ya sobrio, cuando asumió su vocación de actor con un sentido de responsabilidad abrumador. Una responsabilidad que parece que llevó como una armadura durante casi 20 años. Construyó una carrera, formó una familia, pero la armadura tenía grietas. Claro. Y lo que es realmente trágico y una paradoja psicológica terrible es que el momento que debía ser el más feliz de su vida parece que fue el catalizador de su colapso final. Y con esto entramos en la última etapa. ¿Qué significa todo esto cuando lo conectamos con el final? Desde fuera, parecía un momento de calma. Se casó en 2017 con Jamie McPhee, tuvo 2 hijos, Jack y Violet. Parecía que había encontrado la estabilidad. Sí. Pero aquí encontramos una dinámica desgarradora que los expertos en trauma conocen muy bien. Un evento tan positivo como la paternidad puede, para un superviviente de abuso infantil, reactivar el trauma de una forma brutal. Wow. Ransom lo escribió en su web con una honestidad que duele. Dijo que la paternidad me abrió de par en par, forzándolo a enfrentar una honestidad que había estado evitando. Me abrió de par en par. Qué frase tan potente. Sugiere que todas las defensas que había construido se vinieron abajo. Exactamente. Criar a sus hijos, protegerlos, amarlos sin condiciones. Todo eso le recordaba constantemente lo que a él le habían robado. Qué paradoja tan terrible. Es insoportable. El amor inmenso por sus hijos ponía en primer plano su propia infancia rota. Quería ser el padre perfecto, pero por dentro se sentía, como él dijo, intrínsecamente roto. Esa disonancia, esa lucha entre el hombre que quería ser para ellos y el niño herido, que sentía que todavía era. Pudo volverse insostenible. Es una lucha interna inimaginable. Los reportes señalan que, días antes de su muerte, su esposa Jamie compartió en redes una recaudación de fondos para la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales. La NAMI. Sí. Una señal clara de que la crisis era muy aguda y que estaban buscando ayuda desesperadamente. Una lucha que, lamentablemente, estaba llegando a su fin. La noticia llegó el viernes 19 de diciembre de 2025.
James Ransom fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles. Y la confirmación oficial no tardó. El informe del forense del condado de Los Ángeles fue contundente. Sí, confirmó lo que muchos temían. La causa de la muerte fue suicidio por ahorcamiento. Y la policía descartó cualquier acto criminal. Un final absolutamente desolador. Las reacciones en la industria fueron inmediatas. David Simon, el creador de The Wire, lo llamó un original de Baltimore y dijo que su pérdida era dolorosa y terrible. Y las productoras con las que trabajó tanto, HBO y Blumhouse, emitieron comunicados lamentando su muerte. Destacando su inmenso talento. Su colega François Arnaud lo describió como un actor único que me impresionó e inspiró continuamente. Pero de todos los homenajes, el más conmovedor fue, por supuesto, el de su esposa, Jamie McPhee. Pocos días después, ella escribió algo que encapsula el amor que lo rodeaba en medio de tanto dolor. Publicó: «Te dije que te he amado 1000 veces antes y sé que te amaré de nuevo». ¡Qué belleza! Gracias por darme los regalos más grandes. Tú, Jack y Violet. Somos para siempre. Te deja sin aliento. Entonces, tratando de unir todas las piezas de este análisis, ¿qué nos queda? La historia de James Ransom parece la de un talento extraordinario que nació y fue moldeado por una adversidad casi insuperable. Es la historia de una batalla de décadas contra un trauma que, a pesar de sus logros, de su fuerza, nunca terminó de sanar. Y nos deja una lección devastadora. ¿Cuál? Que las heridas psicológicas más profundas a veces se intensifican no en los peores momentos, sino, paradójicamente, en los de mayor alegría, como la paternidad. Claro. El amor que sentía por sus hijos pareció iluminar con demasiada fuerza la oscuridad que siempre había llevado dentro. Una vida entera interpretando personajes complejos que, al final, no eran más que un eco de su propio dolor. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que surge de todo el material. Las fuentes detallan cómo Ransom veía la actuación como una catarsis. Esto plantea algo fundamental para la industria y para nosotros como público. Cuando un artista usa su dolor más profundo para crear, ¿dónde está la línea entre la sanación y la constante retraumatización? ¿Es posible que cada vez que él interpretaba un personaje roto, estuviera en realidad reviviendo su propia herida en lugar de curarla? Y si es así, ¿qué responsabilidad tenemos, si es que tenemos alguna, al consumir un arte que nace de un sufrimiento tan real?